11 de la mañana, momento ya de zambullirnos en los mercados, de analizarlos, de ver lo que está sucediendo, como siempre, de la mano de XTB. Darío García, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenos días para nosotros, pero no tanto para las bolsas europeas en general, desplomándose Europa, todas las plazas en rojo, el IBEX cayendo un 1,90% ahora mismo, ya perdiendo esos 8.400 y con los valores turísticos, encabezando esas caídas. Sí, efectivamente, las noticias de los datos de incidencia del coronavirus, los nuevos infectados que se han ido conociendo durante el fin de semana, no solo en España, sino en el conjunto de Europa, que recordemos que es donde más se está incrementando la incidencia precisamente pues por los viajes de fin de curso con carácter general, las actividades nocturnas fuera de lo que es el ámbito nocturno restringido, digámoslo así, pues está perjudicando precisamente unos baremos que parecían controlados. No solo eso, sino además la incidencia de infectados en pacientes que ya están vacunados con la pauta completa, ya sea una o con 2 vacunas, según sea el caso, pues también preocupa respecto a la efectividad de las vacunas actualmente aplicadas, y precisamente la variante Delta pues está haciendo estragos en los mercados con carácter general. Luego, además, tenemos que sumarle el efecto de las grandes riadas, las inundaciones que han acontecido en Alemania, uno de los principales motores económicos e industriales de Europa, que tampoco están ayudando precisamente a empezar la semana con buen pie. Y si sabemos que esta semana tenemos los datos de PMIs, plus de julio, y el jueves tendremos la convocatoria de tipos de interés, la política monetaria del Banco Central Europeo, hoy los mercados se decantan con carácter general por mantenerse en liquidez, además de saber que tenemos pues el calendario de resultados por delante prácticamente en su totalidad. Esa variante Delta que también está pasando factura en Asia, ¿no? Parece que podría frenar la recuperación. Hemos visto que, que los Juegos Olímpicos de Tokio se harán sin público. Ya se han identificado los primeros infectados entre los atletas que están ahí y la cosa tampoco marcha bien a ese lado del mundo. Bueno, al fin y al cabo, muchas personas que se han estado manifestando en Tokio y en otras capitales del país asiático, pues están reclamando la cancelación del evento porque, primero, el coste económico que está suponiendo para el desarrollo del mismo no se está viendo compensado, lógicamente, dado que es una competición o un evento que este año se va a realizar sin público. Y si además estamos viendo que algunos competidores y atletas pues están dando positivo, puede incluso que ni siquiera puedan afrontar sus correspondientes competiciones y pues ponen entredicho precisamente el desarrollo, la legitimidad o la correcta el correcto ejercicio de la competición. Darío, ¿dónde ponemos el foco cuando vemos que que esta variante Delta está prácticamente afectando a todos los mercados? Claro, porque tenemos eso, el Nikkei también cayendo, con esos problemas, ¿no?, que se dibujaban ahí en Asia también. Tenemos a Europa, ya lo hemos visto, y creo que los futuros americanos también se están dejando un poco por ciento, pero algo, quiero decir que llegan en negativo. Sí, los futuros en Estados Unidos caen relativamente, el Nasdaq aproximadamente medio punto, el Russell 2000, que es un índice mucho más fiel a lo que es la situación o la estructura económica del país, está cayendo aproximadamente un 1,6%, muy parecido o alineado con las correcciones que estamos viendo en Europa. Hoy la verdad que nos estamos arrancando muy bien el mercado con carácter general, y después de haber visto que la OPEP ha alcanzado un acuerdo para reducir a razón de 400.000, de incrementar a razón de 400.000 barriles al mes la producción, también está presionando sobre el petróleo, tanto en el Brent como en el Texas, y además las estimaciones de crecimiento en China, que es prácticamente el motor a día de hoy del mundo, con unas expectativas de doble dígito y sabiendo que son uno de los principales consumidores y demandantes de materias primas, están perjudicando enormemente el bolsillo de otras grandes economías del viejo continente y, por supuesto, de Estados Unidos, y eso se nota actualmente en los mercados con incrementos muy fuertes en las 4 o 5 principales divisas a nivel global. Te quería preguntar, porque hablábamos de cómo venía la semana, por qué venía marcada, y también viene marcada no por más resultados, y se inician los resultados empresariales también aquí en España con Iberdrola y con Bankinter, si no recuerdo mal. Eso es, aparte del calendario de resultados en Estados Unidos, donde hoy conoceremos al cierre de mercado, por ejemplo,
a una gran tecnológica como es IBM. En el mercado español estaremos pendientes del una de las principales blue chips del selectivo, que es Iberdrola, inmersa con los problemas, en este caso de su presidente, y de Bankinter, que presentará sus primeros resultados sin tener en cuenta dentro del balance a Línea Directa. Te quería preguntar también por, bueno, pues por algún valor, ¿no? Por alguna empresa que ha hecho algún movimiento en este día, ¿no? O en este pasado domingo, este último fin de semana. Te iba a hablar de Zoom, que ha comprado Five9, ese proveedor de centros de contacto en la nube. ¿Cómo ves al valor? Bueno, es una estrategia habitual en compañías que pueden estar viendo un pequeño retroceso en el crecimiento orgánico, es decir, en el crecimiento de su facturación normal, y a través de fusiones y adquisiciones, pues ese crecimiento inorgánico le permite a la compañía obtener un mayor tamaño que le permita mejorar tanto su integración vertical como integración horizontal en el servicio de telecomunicaciones. Y por tanto, si resulta más rentable comprar una compañía que puede ofrecer un valor añadido que no puede desarrollar Zoom por su cuenta, o bien porque no lo tiene o porque los costes de desarrollo implicarían unos tiempos y unos costes más elevados de lo que a la empresa le gustaría, es un movimiento muy razonable que podría jugar a su favor en los próximos resultados. Y Darío, volviéndonos aquí a España, Siemens Gamesa, lo veíamos desplomarse la semana pasada, pero es que ya está atacando la zona de soporte. ¿Qué hacemos con ese valor? ¿Cómo lo tenemos que ver? Bueno, Siemens Gamesa habrá que esperar a sus resultados. En este caso, la situación que no va a afectar a estos resultados per se, porque es una decisión muy temprana de incrementar esa tasa, ese arancel a las exportaciones de Siemens Gamesa a Estados Unidos, de las torres de los molinos eólicos, por esa presión o demandas del sector en Estados Unidos de dumping de precios, y al no haber justificado vía documentos los precios a los que finalmente vendió esas torres, esos postes de los molinos, habrá que esperar sobre todo al tercer trimestre a ver ese primer impacto. Aún así, el contexto para la compañía después de ese profit warning es bastante negativo, que los mercados ya al cierre de la semana pasada, en principio, inicialmente ya han descontado. Y ya para ir terminando, hemos pasado así un poco por encima, ¿no?, por ese acuerdo de la OPEP. ¿Qué hacemos con el crudo? Bueno, pues viendo que va a haber un incremento de la producción bastante importante de lo que inicialmente se esperaba, que las presiones de los Emiratos Árabes pues finalmente han llegado a buen puerto en base a sus intereses, y que ese incremento de la oferta está perjudicando el equilibrio precisamente del mercado de oferta y demanda, y que por otro lado la demanda podríamos ver un ligero frenazo al consumo por la situación pandémica en la que nos encontramos, con ese incremento que hemos empezado a observar quizá de manera más evidente este fin de semana. Parece que el contexto de más corto plazo para el petróleo es que siga corrigiendo. En el caso del barril de Brent, podría buscar niveles de soporte en el entorno de los $70 por barril, y en el caso del West Texas, ahora mismo está en una zona de soporte clave en torno a los $69,50, pero podría retroceder incluso por debajo de los 68. Y ya sí que sí, para terminar, antes de despedirme, Darío, ¿alguna recomendación? Pues aunque parezca mentira, yo sigo posicionado muy positivo respecto al sector turístico. Creo que está siendo muy impactado más de lo debido, porque en el aspecto fundamental no están dándose noticias de cancelaciones y las compañías no están marcando profit warnings precisamente por esas cancelaciones. Por lo tanto, creo que el sentimiento, las expectativas del mercado están siendo demasiado negativas sobre un sector que podría dar la sorpresa, sobre todo en el tercer trimestre de resultados. Por lo tanto, cualquiera de las cuatro compañías, IAG, Meliá, AENA y por supuesto Amadeus, podrían ser una buena oportunidad en este prácticamente última quincena de julio que nos queda de mes. ¿Y las tecnológicas? Lo digo porque hablábamos hoy de que se habían presentado, se presentaron los resultados de IBM, pero también esta semana le toca el turno a Netflix y a Twitter, sí. Así que no sé cómo ves ese sector. En el caso de Netflix, por ejemplo, el año pasado la publicación de resultados fue bastante bajita, en torno a menos de $2 por acción de beneficio, y las estimaciones para este trimestre sitúan el beneficio prácticamente en los $3,15. Parece ser que Netflix podría tener un incremento
del coste medio por usuario, pero como sabemos en este tipo de compañías que se rigen por las suscripciones, veremos cuál es el dato finalmente alcanzado en base a la propia proyección de la compañía. Las tecnológicas todavía en Estados Unidos tienen muy buen negocio, aquellas que están consolidadas y que están en beneficios. Aquellas compañías que siguen marcando pérdidas y que prácticamente están marcando cotizaciones y valoraciones excesivamente altas por la situación de política monetaria de la Reserva Federal, podrían tener todavía una última oportunidad antes de que el gran Banco Central norteamericano empiece a reducir los estímulos allá por finales de este año 2021. Pues Darío García, analista de XTB, como siempre, muchas gracias y que tengas un buen lunes y una buena semana. Igualmente, hasta la próxima. Un saludo.